El abogado constitucionalista Abel Suazo considera que no hubo sucesión constitucional en la era de Yanine Áñez y asegura que hubo golpe de Estado. Yanine Áñez la verdad que cuando ella asumió el cargo, el que debió haber decidido era la Asamblea, y lamentablemente la Asamblea nunca tomó esa decisión y nunca hubo sucesión constitucional. También ha dicho claramente que el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a ley, debió haberle entregado una credencial de presidenta constitucional de Bolivia, y el tribunal nunca entregó ninguna credencial a Yanine Áñez. Entonces, por ello que Yanine Áñez siempre fue una presidenta de facto y nunca ejerció realmente la presidencia constitucional de Bolivia, vamos a escuchar al constitucionalista quien hace un análisis si hubo o no sucesión constitucional en la era de Yanine Áñez. ¿Ah? Bien, amigos de todo el país, saludos a los que nos ven. A nivel nacional estamos justamente con el abogado constitucionalista Abel Suazo. Bienvenido a la Red Patria Nueva, doctor. Queremos hablar un tema que está en debate, si la sucesión ha sido constitucional o no constitucional de Yanine Áñez en su momento. Primeramente un saludo al país, y frente a este debate que se ha generado respecto a la sucesión constitucional en su momento por parte de grupos de oposición que tomaron el poder político, la respuesta es clara, contundente y constitucional. No hubo una sucesión constitucional conforme establecía las cláusulas constitucionales. En concreto, no se cumplió el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, en sentido de que ante la renuncia del presidente Evo Morales Álvaro García Linera, la Asamblea tenía que cumplir primeramente aceptar o rechazar la renuncia. En caso de que se renuncie, el procedimiento constitucional manda a que la Asamblea tiene que proceder a la sucesión constitucional recayendo en la figura del presidente del Senado. Y quien ocupe el cargo de presidente del Senado tiene que recibir el juramento para asumir este cargo en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para así asumir el cargo de presidente del Estado Plurinacional Boliviano. Procedimiento que en su momento la señora Áñez y los sectores de oposición no han cumplido. Por lo tanto, no se ha cumplido el procedimiento constitucional de sucesión de mandato por parte de las personas que en su momento provocaron actos de ruptura del orden constitucional, en este caso de la señora Áñez y otros parlamentarios de oposición que prácticamente hicieron a un lado la Constitución Política del Estado y provocaron instaurarse en un gobierno de facto. ¿Vale decir de que el denominativo presidenta constitucional no era el adecuado? Por supuesto que no. Es más, hay pruebas que pueden denotar aquello, toda vez que ante no haber sido posesionada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Electoral, que es la instancia y la guardiana de la democracia en el país, jamás le entregó la credencial como primera autoridad política del país. Es decir, no le entregó la credencial de presidente constitucional del Estado Plurinacional Bolivia, por lo cual ante esa situación hace que demostrar una vez más que la señora Áñez jamás cumplió ni fungió como presidenta constitucional. Simplemente fue un gobierno de facto, transitorio, que prácticamente hoy en día la población tiene que juzgar para que nunca más se repita situaciones como se ha enfrentado el país. Esos momentos lo vivimos en épocas de dictadura, en los gobiernos de Banzer, García Mesa, en la interrupción abrupta del orden público. ¿Usted considera que hay golpe de Estado, analista? En términos políticos es un golpe de Estado. En términos jurídicos lo que ha sido un alzamiento, ha habido sedición a las tropas, ha habido sedición y terrorismo contra las autoridades que ejercían en su momento el poder político, con el objetivo claro de deponer a Evo Morales, Álvaro García Linera en su momento en su calidad de presidente y vicepresidente del Estado. Eso está previsto en nuestro Código Penal, lo que es sedición, lo que es conspiración y lo que es la seducción de tropas que ha acontecido en ese momento. Por lo tanto, lo que corresponde a la justicia ordinaria, conocer y resolver esta situación
en la que muchos ciudadanos, ¿no?, lamentablemente, se prestaron a estos actos que hoy en día la justicia y el país es una deuda pendiente y que tiene que ser sancionado a los responsables. Bien amigos, ahí está entonces las palabras del analista político, abogado constitucionalista Abel Suazo, ratificando que no hubo una sucesión constitucional en el 2019. Volvemos con ustedes hasta la sede de gobierno, Guate, Huarachi, Cochabamba, Red Patria Nueva. ¿Ah? Bien amigos de todo el país, saludos a los que nos ven. A nivel nacional estamos justamente con el abogado constitucionalista Abel Suazo. Bienvenido a la Red Patria Nueva, doctor. Queremos hablar un tema que está en debate, si la sucesión ha sido constitucional o no constitucional de Yanine Áñez en su momento. Primeramente un saludo al país, y frente a este debate que se ha generado respecto a la sucesión constitucional en su momento por parte de grupos de oposición que tomaron el poder político, la respuesta es clara, contundente y constitucional. No hubo una sucesión constitucional conforme establecía las cláusulas constitucionales. En concreto, no se cumplió el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, en sentido de que ante la renuncia del presidente Evo Morales Álvaro García Linera, la Asamblea tenía que cumplir primeramente, aceptar o rechazar la renuncia. En caso de que se renuncie, el procedimiento constitucional manda a que la Asamblea tiene que proceder a la sucesión constitucional recayendo en la figura del presidente del Senado. Y quien ocupe el cargo de presidente del Senado tiene que recibir el juramento para asumir este cargo en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para así asumir el cargo de presidente del Estado Plurinacional Boliviano. Procedimiento que en su momento la señora Áñez y los sectores de oposición no han cumplido. Por lo tanto, no se ha cumplido el procedimiento constitucional de sucesión de mandato por parte de las personas que en su momento provocaron actos de ruptura del orden constitucional. En este caso, de la señora Áñez y otros parlamentarios de oposición que prácticamente hicieron a un lado la constitución política del Estado y provocaron instaurarse en un gobierno de facto. ¿Vale decir de que el denominativo presidenta constitucional no era el adecuado? Por supuesto que no. Es más, hay pruebas que pueden denotar aquello, toda vez que ante no haber sido posesionada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Electoral, que es la instancia y la guardiana de la democracia en el país, jamás le entregó la credencial como primera autoridad política del país. Es decir, no le entregó la credencial de presidente constitucional del Estado Plurinacional Bolivia, por lo cual ante esa situación hace que demostrar una vez más que la señora Áñez jamás cumplió ni fungió como presidenta constitucional. Simplemente fue un gobierno de facto, transitorio, que prácticamente hoy en día la población tiene que juzgar para que nunca más se repita situaciones como se ha enfrentado el país. Esos momentos lo vivimos en épocas de dictadura, en los gobiernos de Banzer, García Mesa, en la interrupción abrupta del orden público. ¿Usted considera que hay golpe de Estado, analista? En términos políticos es un golpe de Estado. En términos jurídicos lo que ha sido un alzamiento, ha habido sedición a las tropas, ha habido sedición y terrorismo contra las autoridades que ejercían en su momento el poder político, con el objetivo claro de deponer a Evo Morales, Álvaro García Linera en su momento en su calidad de presidente y vicepresidente del Estado. Eso está previsto en nuestro Código Penal, lo que es sedición, lo que es conspiración y lo que es la seducción de tropas que ha acontecido en ese momento. Por lo tanto, lo que corresponde a la justicia ordinaria, conocer y resolver esta situación en la que muchos ciudadanos, ¿no?, lamentablemente se prestaron a estos actos que hoy en día la justicia y el país es una deuda pendiente y que tiene que ser sancionado a los responsables. Bien amigos, ahí está entonces las palabras del analista político, abogado constitucionalista Abel Suazo, ratificando que no hubo una sucesión constitucional en el 2019. Volvemos con ustedes hasta la sede de gobierno, Guate, Huarachi, Cochabamba, Red Patria Nueva.